Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 19. Capítulo 19. Kurona y Nashiro Yasuhisa. El formulario de solicitud ofrecía dos opciones. El Instituto de Contramedidas Goul o la Academia de Entrenamiento de Investigadores Goul, ambos investigadores entrenados. La diferencia principal. Entrenamiento estándar versus entrenamiento de élite. El instituto contaba con un programa anual para investigadores regulares, centrado en pistolas y rifles. Los graduados se convertían en investigadores de rango 3, asignados a las sucursales de los distritos 2 a 23. La academia, comúnmente llamada la academia, ofrecía 2 años de entrenamiento de élite, con énfasis en el uso del Kinkei y de las armas de fuego. Los graduados obtenían el rango 2 y eran asignados al cuartel general del Distrito 1. Cada uno tenía ventajas y desventajas. Menor duración y menor dificultad, pero menos profundidad y un rango inicial más bajo, versus el doble de tiempo y mayor dificultad, pero mejor entrenamiento y una posición inicial más alta. Nada de eso le importaba a Byakuya. Planeaba saltarse todo el proceso. ¿Esperar un año o dos? No va a pasar. De todos modos, seleccionó la academia. Razonamiento estratégico. Los estudiantes de la academia recibían formación quinquenal. Con un quinqué, construir un récord de combate impresionante sería mucho más fácil. Una vez enviada la solicitud, simplemente esperaría una respuesta. El CCG trabajó rápido. A la mañana siguiente, llegó una carta en papel. Al abrirlo confirmó su aceptación. La aprobación era fácil. Pagar la matrícula te permitía entrar. Los programas gubernamentales mantenían las cuotas razonables. La verdadera pregunta era si podías graduarte. El CCG necesitaba un suministro constante de nuevos investigadores. Dadas las circunstancias, Byakuya podría solicitar una licencia de la Universidad Kami hasta su graduación de la academia. Su rendimiento académico no se vería afectado. Ese mismo día transfirió su matrícula, utilizó sus credenciales de la academia para solicitar una licencia y luego se dirigió a la academia en el Distrito 1. Del Distrito 20 al Distrito 1 parecía haber mucha distancia numérica, pero Tokio no era tan grande. Menos de 30 minutos en metro. Desde fuera, la academia parecía una universidad normal, salvo por los muros inusualmente altos rematados con cercas eléctricas. No para impedir que los estudiantes escapen, sino para mantener alejadas a las personas no autorizadas. Instalación gubernamental. Los estándares de seguridad diferían de los de las escuelas normales. Hola, soy un estudiante nuevo y estoy aquí para registrarme. Byakuya presentó sus credenciales al guardia. Adelante. Ella te mostrará los alrededores. El guardia le hizo señas para que pasara y señaló a alguien que esperaba cerca. Byakuya miró. Una joven con atuendo profesional estaba allí. Gafas, rasgos atractivos, sosteniendo una pila de documentos. Su guía, al parecer. Eres Amaa Byakuya, ¿verdad? Soy Suzuki, la secretaria del decano. Encantada de conocerte. Su tono era frío pero educado. Sí, soy Amaa Byakuya. De la misma manera. Sígueme. Suzuki lo condujo adentro mientras le explicaba. Como estás entrando a mitad de curso, será difícil mantenerte al día con tu clase. Tendrás que arreglártela solo. ¿Tomaste esta decisión sabiendo los desafíos? Ella cubrió mucho terreno. Byakuya se enteró de que tanto la academia como el instituto operaban desde estas instalaciones. Diferentes planes de estudio, campos de formación compartidos. Suzuki le mostró el lugar y le mostró varios lugares. Durante el recorrido, Byakuya vio caras conocidas. Kurona Yasuhisa. Nashiro Yasuhisa. Juzou Suzuya. Tooru Mutsuki, de repente recordó que, en ese momento, estos individuos eran, efectivamente, investigadores en formación. Tras graduarse, se convertirían en investigadores oficiales del CCG. Eso cubre todo lo esencial. Si tienes alguna pregunta, ven a verme. Puedes unirte a tu clase desde ahora. Suzuki terminó y lo dejó solo. Al revisar el horario, Byakuya encontró una clase teórica que comenzaba en minutos. Fundamentos de la investigación de Ghouls. Se dirigió a su aula asignada. Todos allí eran compañeros de su promoción. El instructor acababa de llegar y presentó al nuevo estudiante. Tenemos un nuevo compañero de clase hoy. Espero que todos se lleven bien con él. El instructor le hizo un gesto a Byakuya para que se presentara.
Byakuya escribió su nombre en la pizarra con naturalidad y luego se presentó brevemente. Soy Amaa Byakuya, del Distrito 20. Mi pasatiempo es leer. Aspiro a convertirme en investigador de Ghouls. Gracias. Bien. Hay un asiento vacío allí. Siéntese, por favor, Amaa-san. A diferencia de la universidad, este era un aula fija con asientos asignados. Su ingreso solo contaba con unos pocos cientos de estudiantes, lo que facilitaba la división en clases sin las aulas rotativas de una universidad. Comprendido. Byakuya asintió y caminó hacia el asiento indicado. Fila de atrás, asiento junto a la ventana. Bastante bien, la verdad. Por coincidencia, Kurona y Nashiro Yasuisa no solo estaban en su clase, sino que también estaban sentados directamente frente a él y a su derecha. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Las hermanas gemelas. Los escritorios individuales significaban que no había compañeros de asiento. Byakuya y los gemelos Yasuisa eran solo vecinos. Encantado de conocerlo. Ofreció un saludo simbólico. Kurona lo reconoció con un leve asentimiento antes de mirar hacia otro lado, con expresión fría. Nashiro ni siquiera lo miró a los ojos. Lo había mirado de reojo cuando él habló, pero luego se retiró de inmediato. Era evidentemente introvertida y tímida con los desconocidos. Los colores de sus cabellos coincidían con sus nombres. El cabello y el vestido de Kurona eran negros. Los de Nashiro eran blancos como la nieve. Como gemelas idénticas, sus rasgos eran prácticamente indistinguibles. Delicados y adorables. El contraste de colores facilitaba su distinción. Incluso sus figuras y alturas eran casi idénticas. Complexiones delgadas, 160 centímetros, prácticamente ideal para los estándares japoneses. A Byakuya no le importaban sus actitudes. Su impresión de los gemelos siempre había sido que eran reservados. El tema de hoy son los kinkes. Pronto los probarán, así que veamos primero lo básico. Pasen a la página 128, el instructor comenzó la clase. Los kinkes fueron inventados hace varias décadas por el expresidente del CCG, Yoshitoki Wasu, y el director alemán del CCG, Adam Jenner. Su desarrollo redujo drásticamente la brecha de poder entre humanos y ghouls. Los kagune son la materia prima para los kinkes. Se extraen de los necrófagos, pero el método de extracción tiene requisitos estrictos. El kagune debe liberarse por completo y luego extraerse junto con el kakugou intacto. Solo entonces cumple con los estándares de fabricación. Dado que los kinkes son kagune muertos en lugar de vivos, carecen de potencial de crecimiento, flexibilidad y extensión. Sin embargo, ofrecen un control y una estabilidad superiores. A medida que la tecnología avanza, las modificaciones de los kinkes siguen mejorando. La clase teórica duró 45 minutos. Duración razonable. La mayor parte del contenido Byakuya ya lo sabía, pero escuchó con paciencia y respeto. Como mencionó el instructor, después de un breve descanso vino la capacitación práctica. El instructor de combate era un investigador apropiado asignado por el CCG, generalmente de rango 1. Byakuya notó que su instructor no era Tokage, solo un investigador desconocido. Tokage fue el interrogador que torturó a Yamori y Jason tan brutalmente que perdió la cabeza, heredando la personalidad sádica y las técnicas crueles de Tokage. Eso incluía el hábito de crujir los dedos y la infame frase: toda la injusticia de este mundo proviene de la incompetencia de quien la comete. Yamori se las contó a Kaneki más tarde. Tokage era prácticamente la raíz de todo ese mal. Aún no has usado kinkes. Para tu primera experiencia, comenzaremos con armas de fuego especializadas de concepto similar. El instructor de combate había preparado suficientes armas para todos. Varios tipos. Pistolas, rifles, metralletas y más. Elige lo que te interese. Estas son armas de fuego estándar, pero las balas están fabricadas especialmente a partir de kagune. Las balas comunes apenas afectan a los ghouls. El instructor hizo una demostración mientras explicaba. Estas son balas anti-ghoul de producción masiva, llamadas balas Q. Existen 4 tipos, que corresponden a los 4 tipos de kagune. Extrajo algunas balas de un cargador para mostrarlas. Los investigadores de élite usaban kinkes adecuados, pero su autorización estaba estrictamente controlada. Los asistentes de investigación y los investigadores de rango 3 no podían usarlos. Se limitaron a estas armas de fuego especializadas. Byakuya agarró una pistola parecida a la famosa Desert Eagle. Ojalá el sistema le diera munición infinita, un truco clásico de novela postapocalíptica. Desert Eagle y balas ilimitadas.
Primero familiarízate con ellos y luego comienza a practicar el tiro al blanco. El instructor continuó. No espero precisión inmediata. Solo aprende el agarre y la postura adecuados. Fue corrigiendo la forma de cada estudiante. Luego dispararon contra objetivos distantes. Objetivos fijos, no móviles. No es necesario comenzar en la dificultad máxima. Byakuya nunca había disparado un arma. El instructor le ayudó a ajustar el agarre. Pero apuntar y disparar, ese era su punto fuerte. Incluso sin activar su Sharingan, su visión y percepción superaban con creces a las de los humanos normales. Alineó el objetivo fijo, calculó aproximadamente el viento y la gravedad, aunque esos factores apenas afectaban a las pistolas. Y despedido. Estallido. Comprobó el resultado. Más o menos el 9º anillo, casi el 10º. No es perfecto, pero es excelente para un primer intento. El instructor acababa de terminar de corregir la postura de Byakuya y observó su disparo. Al ver el 9º anillo, sus ojos se abrieron. Un talento impresionante. Lograrlo a la primera es notable. Inmediatamente elogió a Byakuya. Este estudiante había tenido dificultades con el agarre básico hacía unos momentos, claramente por su inexperiencia con armas de fuego. Lograrlo demostró un don genuino. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Hidu, es usted muy amable, instructor. Byakuya respondió modestamente. Sigue así. Tengo grandes expectativas puestas en ti. El instructor de combate le dio una palmada en el hombro a Byakuya alentándolo. Las puntuaciones de puntería eran una de las evaluaciones clave para graduarse. Si Byakuya también se desempeñaba bien en otras áreas, tenía una gran oportunidad de graduarse como el mejor estudiante de su clase. El instructor se tomó nota mental de vigilar a este alumno en particular. Producir un graduado destacado sin duda beneficiaría su carrera. Alcanzar los objetivos de rendimiento y obtener una bonificación nunca está de más. Ese tipo debió tener suerte, ¿no? Solo saqué un 6, y usaba un rifle. He oído que las pistolas son mucho más difíciles de disparar con precisión. Me fue un poco mejor. Saqué un 7. Pero sí, un 9 con una pistola es bastante ridículo. ¿No es el nuevo que acaba de transferirse hoy? Apuesto a que fue pura casualidad. Si no fue suerte, entonces es otra cosa. Varios aprendices dudaron abiertamente de los resultados de puntería de Byakuya. Después de todo, los tiros afortunados ocurrían todo el tiempo. El instructor de combate no prestó atención a su charla. Sin embargo, Kurona y Nashiro Yasuisa se mantuvieron al margen de los chismes. Los gemelos siempre habían sido reservados. Eran prácticamente inseparables. Incluso durante las clases se sentaban juntos. Lo único que no compartieron fue un arma. Ambos habían elegido pistolas, aunque preferían manos diferentes. Kurona disparaba con la mano izquierda mientras que Nashiro disparaba con la mano derecha. Sus puntuaciones también fueron casi idénticas. Ambos habían acertado el aro 8. En la historia original, los gemelos Yasuisa eran candidatos excepcionales para el CCG, por lo que se esperaba su fuerte desempeño. Nashiro, parece que ya no somos los mejores de la clase. Kurona habló. Milímetros, pero puede que no sea mejor que nosotros en otras áreas. Nashiro respondió con expresión neutral. Los gemelos habían sido los mejores de su clase, hasta que apareció este recién llegado llamado Maa Byakuya y los superó en tiros en su primer día. No pudieron evitar notarlo. Mientras tanto, Byakuya se preparaba para su segundo disparo. Un 9 no le bastaba. Quería alcanzar el 10. Agarrando la pistola con la mano derecha, se giró de lado, mantuvo el brazo extendido y contuvo la respiración para minimizar el balanceo del cuerpo. Con su fuerza, el retroceso apenas era un problema. Su segundo disparo aterrizó cerca del aro 10, pero no del todo. No fue hasta el tercer disparo que finalmente dio en el centro. Un 10, 2-9. Un resultado indudablemente impresionante. Muchos aprendices habían estado observando a Byakuya de cerca, curiosos por su actuación. 3 tiros consecutivos dentro del aro 9, y uno de ellos fue un 10 perfecto. No puede ser solo suerte. Sí, el tipo sí que tiene talento. ¿Quién iba a pensar que el recién llegado se convertiría en un prodigio del tiro? Realmente espero que no me haya oído dudar de él antes, eso sería incómodo. Los 3 disparos de Byakuya silenciaron a todos los escépticos. Solo Kurona y Nashiro no parecían convencidos. Dispararon 2 tiros más cada uno, decididos a superar su puntuación. No solo no lograron vencerlo, sino que sus siguientes golpes fueron peores que sus primeros intentos.
El segundo y tercer tiro de Kurona sumaron 8 y 6, respectivamente. Nashiro logró 2-7. La prisa es mala, como dicen. Byakuya tenía un sistema de trucos para potenciar sus habilidades. Cuanto más se esforzaban los gemelos, peores eran sus resultados. El instructor de combate elogió después su sólida actuación, pero las hermanas no encontraron ninguna alegría en ello. Ding. El anfitrión ha iniciado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Finge que no te diste cuenta y evita involucrarte con Kurona y Nashiro Yasuisa. Recompensa. 1 punto de fusión. Opción 2. Muestra tu lado amable y enséñales personalmente las técnicas de tiro. Sin presión si no funciona. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Acércate a ellos y provócalos con Hidu. Recompensa. 50 puntos de fusión. Byakuya miró las 3 opciones que flotaban frente a él y se quedó en silencio por un momento. No preguntes por qué. El sistema fue demasiado generoso. Se acercó a Kurona y Nashiro. Ante sus miradas perplejas, habló con frialdad. Hazte bueno. Bueno. El anfitrión ha completado la opción 3. Recompensa. 50 puntos de fusión. Al escuchar que el sistema confirmaba su recompensa, Byakuya se giró rápidamente y regresó a su lugar original. Los gemelos se congelaron por un segundo, necesitando un momento para procesar lo que acababa de decir. Entonces sus lindos rostros se sonrojaron de ira. ¿Qué acabas de decir? Pero cuando ellos hablaron, él ya se había marchado. Aún así, incluso molestas, las hermanas parecían adorables. Las mejillas de Nashiro se habían puesto ligeramente rojas por la indignación. Ese idiota se cree superior solo porque sus puntuaciones de tiro son un poco mejores que las nuestras. La voz de Nashiro destilaba disgusto. Nashiro, no podemos perder contra él otra vez. Kurona estaba igualmente irritada, su expresión gélida por la determinación de enfrentarse cara a cara con Byakuya. Vaya. ¿De verdad Ama-kun provocó a las hermanas Yasuisa? Claro, su puntería es impresionante, pero esas dos son genios que sobresalen en todo. Parece que Kurona-san y Nashiro-san tienen la mira puesta en Ama-kun. La rivalidad entre prodigios es aterradora, a nosotros nos parece bien. Al menos tendremos algo entretenido que ver. El enfrentamiento de Byakuya con los gemelos se convirtió inmediatamente en el tema de conversación de la clase. Por un lado, una recién llegada deslumbrante. Por el otro, 2 prodigios gemelos que ocuparon los puestos más altos. Byakuya era muy consciente de que había molestado mucho a Kurona y Nashiro. Pensó que debía buscar una oportunidad para disculparse después de clase. Durante el resto de la sesión, Byakuya no se limitó a las pistolas. Probó rifles de francotirador, todo el arsenal. Pero estas armas le parecían juguetes. El verdadero premio era el quinqué, aunque eso tendría que esperar hasta la siguiente sesión práctica. Cuando se acercaba el mediodía, Byakuya decidió comer en la cafetería de la academia. Entre ambos programas de capacitación, no había tantos estudiantes en total, así que la cafetería era bastante pequeña. Como todos comían al mismo tiempo, se llenaba bastante a la hora del almuerzo. Byakuya había llegado relativamente temprano y se había asegurado una mesa para él solo. Pronto la cafetería se llenó casi por completo. Los que llegaban tarde no tenían más remedio que compartir mesa con otros. Fue entonces cuando Kurona y Nashiro se encontraron sin asientos. Cuando vieron la única mesa con 2 lugares vacíos, ocupada por cierto individuo molesto, no tuvieron más opción que reprimir su irritación y sentarse frente a Byakuya, con el ceño ligeramente fruncido en sus caras. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Me perteneces. Al ver a Kurona y Nashiro sentados frente a él con expresiones frías, Byakuya sintió una punzada de incomodidad. No había sido su intención burlarse maliciosamente de ellos. Aunque no fue malicioso, definitivamente fue intencional. Los gemelos no dijeron nada, actuando como si Byakuya frente a ellos fuera invisible, como si solo fuera aire vacío. Lo siento. Solo estaba hablando un poco antes. No quise decir nada malo. Cuando una disculpa era necesaria, Byakuya la ofreció. No lo consideraba indigno de él. Ambas hermanas parecían genuinamente sorprendidas. No esperaban que realmente se disculpara, y tan rápido, además. Ya es demasiado tarde para eso. Tu provocación anterior, Nashiro y yo ya la aceptamos. El tono de Kurona permaneció frío. No había forma de que ella y Nashiro fingieran que todo eso nunca había sucedido. La rivalidad ya estaba establecida.
Estaban decididos a competir con Byakuya hasta el final. Aunque la actitud de los gemelos no había mejorado mucho, al menos ya no lo trataban como si ya no existiera. Su disculpa había logrado algo. Está bien entonces, Byakuya no presionó más. Él simplemente bajó la cabeza y continuó comiendo. Kurona, soy Yasuisa Kurona. De repente, Kurona habló. HMM. Byakuya miró hacia arriba, confundido. Te digo que recuerdes el nombre de tu rival. Yasuisa Kurona. Su tono se mantuvo frío. En comparación con su hermana, Nashiro parecía menos tranquila al respecto, con un dejo de vergüenza en su voz. Soy Yasuisa Nashiro. Entendido. Me presenté en clase antes, pero lo diré de nuevo como es debido. Soy Amaa Byakuya. Byakuya dijo, y luego agregó. Aunque si los llamo a ambos Yasuisa-san, podría resultar confuso, eso podría ser un problema. En Japón, los compañeros de clase solían llamarse por su apellido. Usar el nombre de pila de alguien se reservaba para los amigos cercanos, como llamarlo Byakuya-kun o simplemente Byakuya. Solo utilizan nuestros nombres completos. A Kurona no le importaban mucho tales formalidades. Funciona para mí. Byakuya asintió levemente. Después de eso, no hubo mucha conversación entre él y las hermanas Yasuisa. Una vez que terminaron de almorzar, cada uno se fue por su lado. La tarde consistió en clases teóricas, que terminaron temprano, similar a su horario en la Universidad Kami. Los aprendices generalmente se quedaban para recibir entrenamiento físico adicional autodirigido. La academia proporcionaba alojamiento y comida, aunque los estudiantes podían elegir vivir fuera del campus si así lo preferían. Byakuya se fue temprano. No veía sentido en quedarse para el entrenamiento físico estándar. Con su nivel actual, apenas serviría. Tomó el metro hasta casa y descansó un rato, luego decidió pasar por Anteiku a pesar de la hora tardía. Cuando Byakuya llegó al café, ya eran las 4 de la tarde. En el momento en que entró, vio caras conocidas. Rize Kamishiro y Ken Kaneki. Amaa-kun. Byakuya se dirigía hacia Rize cuando Kaneki lo llamó. Cambió de dirección y se acercó a Kaneki. ¿Qué pasa, Kaneki-kun? ¿Te enteraste del encuentro con fans de Takatsuki-sensei? Será pronto. Los ojos de Kaneki brillaron con entusiasmo. Byakuya hizo una pausa. En realidad no había estado prestando atención a eso. Si estás libre y te interesa, ¿quieres venir conmigo? Kaneki extendió la invitación. A Ide no le gustaban los libros, y aparte de Byakuya, Kaneki no tenía a nadie más a quien invitar. Ir con otro fan sería mucho más divertido que ir solo. Claro, no veo por qué no. Byakuya revisó mentalmente su horario. Las clases de la academia no coincidían con el evento de Sen Takatsuki. No le entusiasmaba especialmente conocer a Takatsuki. Después de todo, ya sabía quién era en realidad. Pero acompañar a Kaneki parecía bastante inofensivo. Excelente. El rostro de Kaneki se iluminó. Entonces no te entretendré, debería irme yo mismo. Sabía que Byakuya querría pasar tiempo con su novia, así que no quería ocupar demasiado de su tiempo. Nos vemos. Byakuya hizo un breve gesto con la mano. Luego se giró y vio a Rize haciéndole señas para que se acercara. En el momento en que se sentó a su lado, Rize se inclinó y comenzó a olerlo. Después de un rato, finalmente preguntó. ¿Por qué llegas tan tarde hoy? Tuve más clases de lo habitual. Sabes que soy estudiante. Byakuya no planeaba contarle a Rize sobre la academia CCG, por lo que mantuvo su explicación vaga. ¿En serio, tilde? Pero huelo algo inusual en ti. Rize sonrió mientras hablaba. Pero esa sonrisa contenía un matiz de peligro. ¿Qué tipo de olor? Byakuya preguntó. ¿Pudo haber detectado el olor de armas de fuego en él? Un ligero olor a ghoul, probablemente de un kagune. Pero es extrañamente débil. Rize analizó el olor. Ahora Byakuya lo entendía. Debían ser las balas Q, munición especial hecha de kagune ghoul. El hecho de que las hubieran procesado para fabricar balas explicaría por qué el olor era tan tenue. Rize había detectado el rastro de otro ghoul en Byakuya, y aunque era apenas perceptible, no estaba contenta. Porque Byakuya le pertenecía exclusivamente. No permitiría que ningún otro ghoul lo tocara. Por supuesto, cuando pensaba en él como su posesión, se refería a ella en términos de comida. Olvidé aclararlo antes, pero me perteneces. No quiero que nadie más te pruebe. ¿Entiendes? Rize murmuró en el oído de Byakuya, su tono voluntarioso y autoritario, no admitiendo ninguna negativa. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23.
El súcubo del mundo Ghoul. Si Byakuya no entendiera el verdadero significado detrás de las palabras de Rize, habría sido fácil malinterpretarlo. Su me perteneces en realidad significaba eres mi comida. En otras palabras, Rize quería tenerlo todo para ella. No quería que ningún otro Ghoul le diera un mordisco. Pero el problema era que no había hecho nada. Solo había estado practicando tiro al blanco con munición cargada con balas especiales. Y una vez que comenzó a usar a Kinkes, el olor a Ghoul en él se volvería aún más obvio. ¿Me escuchaste? Rize tocó suavemente la mejilla de Byakuya con su dedo y luego repitió. ¿Me escuchaste? Te escuché. Pero que otro Ghoul me muerda no es algo que pueda controlar. Byakuya respondió con un toque de exasperación. Eres fuerte, ¿verdad? Pero no dejes que triunfen. Rize dijo con naturalidad. En resumen, solo yo puedo saborear tu cuerpo. Estás siendo bastante posesivo aquí. Byakuya comentó. Por cierto, hoy también quiero probar un poquito. Rize añadió. De ninguna manera. La última vez ya fue una excepción especial. El recuerdo de su lóbulo de la oreja sostenido en su boca hizo que el cuero cabelludo de Byakuya se estremeciera. Vamos, esta vez no te tocaré la oreja. ¿Qué tal esto? Mientras hablaba, Rize agarró el dedo índice derecho de Byakuya. Luego decidiré qué parte de ti disfrutaré de verdad. Bien. Byakuya cedió. Con su permiso concedido, Rize inmediatamente tomó su dedo índice derecho suavemente entre sus dientes, saboreando el sabor. Ese escaso sabor no era nada comparado a cuando ella le arrancó ese trozo de carne del hombro. Aquello había sido un manjar trascendental. Lo que Rize hacía ahora era generar expectación, dejando que su deseo se acumulara. Cuando finalmente llegara el momento, la recompensa sería aún más dulce. Aunque esto también ayudó a calmar sus antojos. Al menos temporalmente. Después, el hambre solo se hacía más fuerte. Rize se apartó el cabello que le caía sobre la cara con una mano mientras sujetaba el dedo de Byakuya con la otra. La pose era, bastante sugerente, como mínimo. Durante todo el proceso, Byakuya se sentía cada vez más incómodo. Al fin y al cabo, había muchos otros clientes observando. Y no solo los clientes. Touka, que estaba atendiendo las mesas, no dejaba de mirarlos con expresión preocupada. Por supuesto, su preocupación era que potencialmente dañarían la imagen de Anteiku con este tipo de exhibición. Por ahora, aún estaba dentro de los límites aceptables. Pero si Byakuya y Rize llevaban las cosas más lejos, Touka tendría que intervenir y recordárselo. Está bien, es suficiente. Al ver que Rize no mostraba señales de rendirse, Byakuya tuvo que hablar. Rize soltó su dedo a regañadientes. Su mano se posó en su mejilla, ruborizándose con un tono casi febril mientras parecía saborear el persistente sabor. Incluso esta pequeña indulgencia la satisfacía más que cualquier humano que hubiera cazado alguna vez. La razón era simple. La constitución de Byakuya y sus células Asirama se habían fortalecido desde que Rize lo probó por primera vez. Habían experimentado una transformación cualitativa del nivel 1 al nivel 2. Lo que significa que el sabor de Byakuya también se había transformado. Incluso su piel en la boca de un Ghoul era increíblemente tentadora. De repente, Byakuya tuvo un pensamiento inquietante. A este ritmo, eventualmente se convertiría en una especie de súcubo a los ojos de los Ghouls, eso no era precisamente bueno. Los necrófagos lo perseguían literalmente para morderlo. Ese no era el tipo de trato de súcubo que conllevara beneficios. Después de un rato, Rize finalmente terminó de saborear el momento. Ese chico ratón de biblioteca de antes, ¿te invitó al encuentro de fans de Sen Takatsuki? Rize de repente cambió de tema. Sí, ¿por qué? Byakuya supo inmediatamente que ratón de biblioteca se refería a Kaneki. No mucho. Solo tengo un poco de curiosidad. Quiero ver cómo es ese tal Takatsuki-sen. Rize dijo. Las obras de Takatsuki le encantaban. Casi todas eran oscuras e intensas. Le encantaban especialmente esos pasajes macabros. Naturalmente, ella también sintió curiosidad por el autor. Claro, entonces ven conmigo. Byakuya estuvo de acuerdo. Tendría que disculparse con Kaneki más tarde. Al ver a Byakuya aparecer acompañado de Rize, Kaneki probablemente sentiría ese dolor bastante. Pero no podía hacer mucho al respecto. Tendría que compensar a Kaneki de alguna manera. Touka-chan, Kamishiro-san parece mucho más tranquilo últimamente, ¿no crees? En el mostrador delantero, Kaya Irimi entabló una conversación con Touka sobre Rize. Irimi era otra empleada de Anteiku. Una mujer alta y madura con una presencia elegante y refinada.
Pero su verdadera identidad era Perra Negra, una ghoul de las SS. Realmente ha estado más tranquila. Ese tipo probablemente sea su presa, pero han pasado días y no le ha hecho nada. Eso es completamente diferente a su hábito habitual de alimentarse con frecuencia. Touka no pudo evitar reflexionar. Y por cómo interactúan, no parece que solo esté planeando comérselo. ¿De verdad Kamishiro-san es tan buena actriz? ¿No te había dicho antes que le gustaba? ¿Será esa la razón? Irimi preguntó. Dijo que era falso. Y además, es difícil imaginar que alguien como ella se enamore de un humano. Que no devore a todos los humanos que conoce ya sería un milagro. Touka negó con la cabeza. Nunca se sabe. Después de todo, Kamishiro-san aún es joven. Que sea demasiado tímida para admitir sus sentimientos, o que se enamore de un humano, no sería tan extraño. He oído muchas historias de ghouls y humanos enamorándose. Irimi dijo. Cerca de allí, Yoshimura podía oír su conversación. Su expresión permaneció inalterada, esa dulce sonrisa nunca flaqueó, aunque lo que pensaba en su interior era harina de otro costal. Después de todo, el propio Yoshimura era un ghoul que había amado a un humano. Por cierto, Touka-chan, sonrió Irimi, tú también tienes esa edad. ¿Hay algún chico que te guste? De ninguna manera. Todos los chicos de mi clase son unos niños. Touka respondió con indiferencia. Su reacción fue tan casual y natural. Claramente, no había nadie que le interesara. Irimi llegó a una conclusión de inmediato. Ya veo. Así que Touka-chan prefiere chicos maduros y mayores. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Es mejor evitarlo. Irimi-san, por favor deja de burlarte de mí. Las mejillas de Touka se enrojecieron levemente. Claramente Irimi había dado en el blanco. Touka-chan es muy fácil de leer. Irimi rió suavemente. Honestamente, Touka suspiró impotente. Si Irimi-san no hubiera sacado el tema de repente, ni siquiera habría pensado en el romance. La verdad es que no estaba del todo segura de qué tipo de chico le gustaría. Sacudiendo ese pensamiento de su mente, Touka se dio una suave palmada en las mejillas. Ahora no era el momento para esto. Tenía clientes a quienes atender. Al día siguiente, Byakuya tomó el metro temprano hasta la Academia CCG en el Distrito 1. Su primera clase de la mañana era en realidad un período libre, pero llegar temprano no le vendría mal. Como tenía tiempo libre, deambuló por los terrenos de la academia. Cuando entró en un pequeño bosquecillo de árboles, vio algo que llamó su atención. A lo lejos, distinguió dos figuras. Una era una chica de pelo corto, rasgos delicados y piel color trigo. La reconoció como Toru Mutsuki. Aunque Mutsuki se había cortado el pelo deliberadamente y usaba pañuelos para pasar como hombre entre sus compañeros de clase, en realidad era una mujer. Ella estaba agachada, aparentemente jugueteando con algo. La otra figura que estaba cerca era Tokage. Un hombre de mediana edad que ya se estaba quedando calvo, con una enorme cicatriz que le recorría la frente hasta la barbilla en el lado izquierdo de la cara. La lesión le había desfigurado los rasgos, cortesía de Jason Yamori. Por supuesto, si Tokage no hubiera pasado día tras día torturando brutalmente a Yamori en primer lugar, Yamori nunca lo habría marcado de esa manera. Si la suposición de Byakuya era correcta, esta fue la escena donde Tokage descubrió a Mutsuki matando gatos callejeros. Enfocando su visión mejorada, Byakuya lo confirmó. Mutsuki acababa de matar a un gato y ahora le estaba cortando la lengua. Tenía la inquietante costumbre de coleccionar lenguas de gato. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Tokage se acercó a Mutsuki. Mutsuki no respondió. Se concentró en quitarle la lengua al gato. Tokage se acercó y vio exactamente lo que hacía Mutsuki. Su expresión cambió de inmediato. Como instructor de combate, Tokage debería haber reprendido a Mutsuki por este comportamiento. Pero en lugar de regañarla, comenzó a ofrecerle orientación. ¿Sabes? Deberías cuidar mejor ese cuchillo. Si no, los aceites lo corroerán. ¿Quién iba a decir que las lenguas de gato eran tan grasientas? Ignoró por completo el hecho de que Mutsuki había matado a un gato. Exclamación de cierre. Incluso Mutsuki se sorprendió por la reacción de Tokage. A ella no le importaba que la descubrieran, pero que la elogiaran en lugar de castigarla la desconcertaba. Din. El anfitrión ha iniciado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Finge que no viste nada y vete antes de que Mutsuki y Tokage te vean. Recompensa. 1 punto de fusión. Opción 2. Adéntrate en el bosque y asegúrate de que Mutsuki y Tokage sepan que alguien más presenció esto.
Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Ir, condenar las acciones de Mutsuki y amenazar con denunciarla ante el director. Recompensa. 20 puntos de fusión. Al considerar las opciones, Byakuya no dudó. De inmediato eligió la opción 1. Antes de que Mutsuki o Tokage lo notaran, se escabulló silenciosamente como si no hubiera visto nada. Claro, la opción 3 ofrecía puntos decentes, pero las consecuencias no valían la pena. Tanto Mutsuki como Tokage eran individuos seriamente perturbados. La reputación de Tokage hablaba por sí sola. Había torturado a Yamori tan implacablemente que lo había destrozado psicológicamente. ¿Y Mutsuki? Su comportamiento en la historia original era realmente aterrador. Sí, el trauma de su infancia al abuso de sus padres la había deformado. Pero Byakuya seguía intentando mantenerse alejado. Coleccionar lenguas de gato fue solo el comienzo. Más tarde, su obsesión con Kaneki o mejor dicho, Sasaki Ace se convertiría en una locura yandere total, con actos que solo una verdadera obsesiva cometería. Así que Byakuya preferiría perder esos 20 puntos de fusión antes que verse envuelto en un conflicto con estos dos. Su fuerza le permitía no temerles, pero era mejor evitar complicaciones innecesarias. El anfitrión ha completado la opción 1. Recompensa. 1 punto de fusión. Aún, basándonos en cómo se estaban desarrollando las cosas, lo que vendría después sería que Juzou Suzuya fuera incriminado. Tokage no solo elogió el comportamiento de Mutsuki, sino que también le dio su propio cuchillo y luego la cubrió culpando a Suzuya de los asesinatos del gato. Suzuya ya era un paria reservado, y sus tendencias autolesivas lo convertían en un chivo expiatorio fácil. Nadie cuestionaba si tenía tendencias violentas. Según el programa del día. Mañana. Sesión práctica de Kinke. Tarde. Clase ligera de entrenamiento de combate. El entrenamiento de Kinke fue la razón principal por la que Byakuya estuvo aquí. En el campo de entrenamiento, el equipo para la lección de hoy ya estaba dispuesto. Varios Kinkes almacenados dentro de una sola caja. Byakuya se había preguntado cómo tantos Kinkes podrían caber en un contenedor, pero luego notó que todos eran armas idénticas con forma de daga, lo suficientemente pequeñas como para producirlas en masa. El instructor de combate comenzó su explicación. Cada uno de estos Kinkes se llama Eruko milésimo o 76º. Son Kinkes de clase B. La designación significa que se fabricaron 76 dagas idénticas del mismo Kagune. Para esta clase, comenzarán con Kinkes tipo daga. Como las dagas eran compactas y fáciles de fabricar, podían producirse en masa con facilidad. Los Kinkes más grandes, guadañas, lanzas o aquellos que podían transformarse en espada y escudo, eran mucho más difíciles de producir. La mayoría eran piezas únicas, creadas a partir de un solo Kagune. Era el mismo instructor de combate de la sesión de armas. Inmediatamente le entregó una de las dagas Eruko 1-76 a Byakuya. Ama, tú primero. Se había interesado especialmente por Byakuya y quería ver cómo el joven manejaba un Kinke. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Mitad humanos. Comprendido. Byakuya asintió y aceptó el Kinke del instructor. Era una daga blanca con una textura inusual, notablemente más pesada que una hoja común. Los Kinkes no se fabricaban con materiales estándar. Además de los Kagune y Kakurou Goul, incorporaban componentes especializados como el acero Kinke, una aleación de metal con memoria. Ding. El anfitrión ha usado un Kinke por primera vez. Recompensa. 1 punto de fusión. El instructor no había especificado cómo usar la daga, por lo que Byakuya confió en sus propios instintos de combate. Su primer pensamiento fue tratarlo como un kunai, adecuado tanto para el combate cuerpo a cuerpo como para el lanzamiento a distancia. Habiéndose fusionado con el taijutsu de Uchiha Madara, Byakuya también había heredado la maestría de Madara en las técnicas de kunai. Sin dudarlo, lanzó el Eruko 1-76 hacia una gran roca en la distancia. Con las habilidades de Madara respaldándolo, lanzar una daga no suponía ningún esfuerzo. Su forma era impecable y su precisión milimétrica. La daga golpeó la roca justo en el centro. Dado que los Kinkes fueron forjados a partir de Kagune, poseían un poder y una durabilidad a la par de los órganos depredadores de los Goul. Combinado con la considerable fuerza de Byakuya, el impacto destrozó la roca por completo, siendo más devastador que una bala normal. Y eso tenía sentido. Las balas comunes eran inútiles contra los necrófagos, pero los Kinkes podían causar daño real. Las cejas del instructor de combate se alzaron. Los demás aprendices se quedaron boquiabiertos.
Kurona chasqueó la lengua suavemente. Al ver la actuación de Byakuya, ya lo sabía. Hoy, ella y Nashiro serían eclipsados por él una vez más. Kurona, es realmente impresionante, murmuró Nashiro con expresión neutral. Hacer eso en su primera vez usando un Kinke, admito que es fuerte en este aspecto, respondió Kurona con frialdad. Pero estos no son los únicos factores que determinan la clasificación final. ¿Has entrenado con dagas antes, no? La voz del instructor tenía una nota de admiración. Sí. He practicado con armas similares. Byakuya asintió. Había heredado las habilidades de Madara, por lo que todo lo que Madara había entrenado era esencialmente parte de su propia experiencia ahora. De lo contrario, sería imposible explicar su técnica perfecta. Su talento puro por sí solo no podría explicarla. Excelente. Tus habilidades son realmente excepcionales. El instructor lo elogió abiertamente. Incluso alguien con experiencia con dagas tendría dificultades en su primer intento con un Kinke. El peso y el manejo eran diferentes. Cualquiera necesitaría tiempo para adaptarse. Sin embargo, Byakuya había tenido un desempeño impecable en su primer intento. Era innegablemente talentoso. Durante el resto de la sesión, los alumnos practicaron el lanzamiento de dagas a objetivos y el golpe a muñecos de aire o de madera. El entrenamiento estaba descartado. Los Kinkes eran demasiado peligrosos. Usarlos en ejercicios de combate real suponía el riesgo de lesiones graves para los aprendices inexpertos. Byakuya se destacó en todos los ejercicios, ya sea combate cuerpo a cuerpo o lanzamientos a distancia, gracias a las habilidades heredadas de Madara. Al final de la clase, Byakuya se acercó al instructor. Señor, ¿sería posible que me quedara este Kinke? El Iruko 1076 se siente muy natural en mi mano. Me gustaría sostenerlo. Su objetivo era simple. Conseguir un Kinke propio. El instructor se rascó la cabeza. Eso no está permitido según las reglas. Los alumnos solo pueden usar Kinkes durante la clase. Fuera de eso, generalmente están prohibidos. Veo. Byakuya no se sorprendió. Solo estaba tanteando el terreno. Después de todo, incluso los investigadores activos del CCG no calificaban automáticamente para llevar Kinkes. No todos tenían autorización para portar uno. Al ver el interés de Byakuya, el instructor, que ya lo había estado observando atentamente, reflexionó. Quizás haya una solución. Durante las prácticas de campo, a los alumnos se les asignan Kinkes temporalmente. Pero las prácticas son peligrosas, así que no se suele recomendar a los de primer año. ¿Prácticas? ¿Te refieres a luchar contra demonios? Byakuya preguntó. Exactamente. Todos los aprendices deben realizar una pasantía antes de graduarse. Estarán acompañados por investigadores experimentados, así que no es tan aterrador como parece. El instructor dio más detalles. ¿Podría comenzar mis prácticas antes de tiempo, incluso siendo estudiante nuevo? Byakuya presionó. Cuanto antes completara una pasantía, más rápido podría unirse oficialmente al CCG. Está permitido. El programa de 2 años no es un requisito estricto. Si demuestras verdadera capacidad de combate contra necrófagos, puedes graduarte antes y convertirte en investigador de pleno derecho. Las normas de las prácticas son flexibles. El instructor añadió algo fuera de tema. Hay prodigios dentro del CCG que nunca entrenaron en la academia. Algunos son tan fuertes que apenas parecen humanos. Entiendo. Byakuya asintió sin hacer comentarios. Supo inmediatamente a quién se refería el instructor. Los mitad humanos de Sunli Garden. Los semihumanos poseían habilidades físicas muy superiores a las de los humanos comunes. Los más fuertes, como Kisou Arima, eran prácticamente invencibles. La contrapartida era una esperanza de vida drásticamente reducida. Solo la mitad o incluso un tercio de la de un humano normal. Pero los miembros humanos del CCG no sabían que esos prodigios eran en realidad mitad humanos. Si es posible, me gustaría comenzar mis prácticas pronto. Byakuya expresó claramente sus intenciones. La expresión del instructor se tornó seria. Si lo has pensado bien, no hay problema. De hecho, pronto habrá una vacante para prácticas. Si no recuerdo mal, la misión consiste en acompañar a la clase especial Arima en una misión al Distrito 24. ¿Clase especial Arima? Byakuya se sorprendió un poco. No esperaba encontrarse con Kisou Arima tan rápido. El instructor asintió, con reverencia evidente en sus ojos. Así es. El segador blanco, el investigador Ghoul invitó, el mismísimo Kisou Arima. Una pasantía bajo su supervisión sería mucho más segura.